Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Creciendo con nuestra gente. FedExnet, Internet de alta velocidad, calidad y servicio. Llegamos a donde otros no llegan. Somos el Internet de Intac para Intac. Tenemos cobertura en todas las parroquias y comunidades de la zona. Contamos con los mejores planes, precios y velocidades para garantizar tu conectividad. Estamos ubicados en Peña Herrera, Intac, Cotacachi. Contáctanos al 30 15 837 o al 2 569 026 o al WhatsApp 099-323-4106. FedExnet@gmail.com. FedExnet, una empresa de Intelectric Company S.A. Amigos y amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, desde donde quiera que ustedes se conecten con esta, su alternativa deportiva de todos los fines de semana, pues, y como no puede ser de otra manera, pues agradecer a cada uno de nuestros auspiciantes que hacen posible de que nosotros lleguemos fin de semana tras fin de semana con un invitado de lujo, como ya tiene pues la característica de este programa. Queremos agradecer a nuestros auspiciantes, a Cucavi, Pollos a la Brasa, ubicados allá en Otavalo, en Las Salinas, entre Roca y Bolívar, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, que es de experiencia, es confianza, a Centeno Panadería, allí en la 10 de agosto y Sucre, aquí en Cotacachi, a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, picados aquí nada más a pasitos de donde estamos grabando, que es Comercial Isabelita, que está ubicado en la Modesto Peña Herrera y González Suárez, a FedExnet, servicio de internet, y al Café Don León, este café que nos vamos a servir el día de hoy con nuestro invitado en este programa número 88 ya de Un Café Con. Me es grato para mí poder presentar también a uno de los mentalizadores de esta idea. Al principio pues tenía otro formato y después lo fuimos cambiando conforme avanzamos en el tiempo, pero ya se han cumplido casi 3 años, ¿no? Ya vamos a cumplir casi 3 años de haber lanzado el primer Mano a Mano y ahora pues con Un Café Con. Así es que me complace entrevistar el día de hoy a un hermano del fútbol, a un amigo de la vida, a una persona que pues creo que nos hemos acompañado paso a paso durante todas las etapas de la vida, y me es grato saludarle y darle la más cordial bienvenida a Álvaro Coronado. Gracias, Alvarito, por estar aquí. Todo el mundo te conoce como Alvarito, así es que el día de hoy te voy a tratar de la misma manera. No es por el diminutivo, sino que más bien, como digo, todo el mundo desde que me acuerdo, así es el trato, ¿no? Alvarito, gracias por estar aquí, bienvenido a Un Café Con. Sí, más bien, muchísimas gracias por la oportunidad en un proyecto que, gracias a la bendición de Dios, se pudo cristalizar, y de una u otra manera, pues, como no saludar a todos quienes son parte de la preferencia, ¿no?, de este importante evento. Recuerdo que
una llamada telefónica contigo fue y decíamos en una época muy difícil qué hacemos y a quienes podemos de una u otra manera incluirles en este importante proyecto. Un saludo acá a Tati, que la ve a los tiempos también, y qué bonito poder ahora ser parte, estar del otro lado, y ahora entiendo a todos los que entrevistamos cómo es el asunto ya del otro lado, así que pues bueno. Sí, los que se sientan ahí por lo general terminan sudando ahorita, es que no sé si es que voy a decir la excepción. Estoy en el precalentamiento. Sudando frío. Sí, muchas veces. Bueno, Alvarito, te hemos citado aquí para contar tu experiencia deportiva y más que todo ir contando todas las etapas que has tenido también en la época deportiva, que ahora también lo ves cristalizado, ya no solo como deportista, sino también como dirigente. Pero yo quisiera preguntarte más bien, ¿dónde inicia? ¿Cómo te das cuenta tú de que el fútbol era lo tuyo? Bueno, realmente el fútbol, dentro de lo que uno se ha podido ver en una infancia, el poder crecer con una madre, dos hermanos de madre, obviamente, apellido Celis, y futboleros ellos también, y saber que el apoyo en este caso, ¿no? Pues de mi mamá, que se juegue, que te acompañe, que te indique, que estés. Entonces no había otra cosa más en ese tiempo de que tocaba patear pelotas, jugar, estar en las canchas, atrás de las personas que han jugado. Entonces, que también te llevaban que de mascota, que el uniforme también, y cogiéndose quizás las medias, los zapatos, las camisetas, ponerse de niño es alhaja, pues, ¿no? Del fútbol, uno no se sabe hasta los 10, 11 años, pues era la gana de jugar. Tampoco se motivaba a otras disciplinas, pues, ¿no? Que yo recuerde, ¿no? Pero ahora, técnicamente hablando, los deportes colectivos con los individuales ahora ya es otra cosa. Pero yo creo que el apoyo de mi mamá, de mis hermanos, han sido los que, al ser ellos que jugaban también, y a mi mamá que le gusta, pues obviamente teníamos que hacer eso. La gente tiene muchos recuerdos, sobre todo de tu hermano Clever. Dicen que era, y yo no alcancé a verle jugar en sus mejores épocas, pero dicen que era uno de los jugadores destacados también de Otavalo. Sí, yo tampoco le pude tener la suerte de ver, pero las personas que le han conocido pues han considerado de que ha tenido esas cualidades para poder jugar en su tiempo. Sé que había vestido algunas camisetas, entre ellas la de la selección de Imbabura, que es la que más recuerdan. Sé que había jugado de lateral, y la historia de él, del favoritismo de un número que yo siempre llevo, es porque recuerdo en una camiseta un recuerdo bien de niño, especial, que claro, era de la selección de Imbabura y había sido el número 2. Entonces asumo que por ahí me nació también que ese número, pues a mí, es verdad, en honor a él, es el que yo llevo ese número. Empiezas tú el tema del fútbol precisamente por este ejemplo que te deja, sobre todo tus dos hermanos, ¿no? Y el hecho de que tú les acompañes, claro, de muy pequeños, ¿no? Les acompañes, estés ahí. Y llegas a una época en donde prácticamente en la escuela ya defines tu gusto por el fútbol, te das cuenta de que el fútbol es lo tuyo, y te das cuenta sobre todo que habían cualidades, ¿no? Porque muchas veces uno puede tener el gusto por el fútbol, pero no se cuenta con las cualidades necesarias. Iván, que uno se va a dar cuenta de las cualidades, sino jugar, el estar con el recreo, jugando, inventando, qué sé yo, plástico. Recuerdo que en la escuela se jugaba con las bebas, que eran unas bebidas que había, en forma de muñecas, y se le hacía, y los recreos del jugar, y no es que las condiciones salían porque tenía que salir, ¿no? Escuela 10 de agosto, ¿no? Claro, escuela de práctica, ¿cómo es? La gloriosa escuela de práctica 10 de agosto. ¿A quién te acuerdas, por ejemplo, de esa época que acompañaban en esas locuras de babas, ¿no? Por ejemplo, tuve la suerte, como muchos en sus épocas, compartir con William Ruiz, compartir con los señores, tú le conocías o le conociste también después, Carlos Lara, Edgar Troya, que eran mis compañeros, claro, de Quichinche.
mayores que mí en esa época en la escuela, el Marco Andrade, que son también 10 de agosto, el Patricio Perugachi, Mauricio ya salía, el Wallace, éramos de ahí de la 10 de agosto, pues de ahí, y ahí se jugaba, ellos vestían ya, eran ya de la selección de la escuela en ese momento, pero de ahí el jugar ahí en la tierra, el hacer de las mochilas los arcos, el pasarse de la hora, teníamos una mala costumbre de las clases a las 7:30 de la mañana. Yo en ese tiempo vivía en las Salinas del 31 de octubre, a la vuelta de la escuela. Referencia era la esquina de la librería Cosmos, que había ahí. Entonces, darse la vuelta a la escuela es facilito, pues no había mucho tiempo y se iba de mañanita a jugar, y realmente a clases era ya recién a las 8 de la mañana o las 7:30 y ya sudando, y el uniforme terrible y roto, claro, toda una situación ahí, pero era eso lo que se hacía. Y en ese tiempo la escuela no era pavimentada todavía, había una parte que era de tierra, había unos callejones, la parte que veo que ahora es la parte de atrás de la escuela era de tierra, y de irnos a jugar donde no había tierra. El asunto era jugar donde había tierra. ¿Qué es lo que más recuerdas de esa época? ¿Qué algún recuerdo que te haya quedado así marcado de, no sé, a lo mejor? Porque en ese tiempo recuerdo, si no estoy mal, el que se hacía cargo de las selecciones era el profesor Villamarín. Había yo recuerdo de los profesores de educación física, había un señor de apellido Morales, y luego pues viene el licenciado Fernando Villamarín, en donde los interescolares, que siempre han sido tradicionales, pues ahí se entrenaba, pero lo que yo más recuerdo, que no es deportivo ni nada, era que siempre a la hora del recreo, por una endija, criollamente hablando, del portón, mi mamá me llevaba, era la colación o el lunch que decía, ¿no? Entonces yo esperaba ahí, entonces ese recuerdo, creo que los 6 años de la escuela, si falló 1 o 2 veces no fue más, pero... O sea, esperabas el grito, no entraba a la escuela porque obviamente era prohibido por dar los alimentos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando ya nos llevaban a entrenar, porque me acuerdo se entrenaba en la cancha de Santiaguillo, buscaban canchas, ¿no?, para entrenar las selecciones. Entonces el recuerdo más lindo era que me seguía, pues, o sea, el asunto es que el hijo coma, por así decirlo, pero en las épocas esas de los profesores de cultura física sabían que yo tenía que primero el lunch y de ahí después, claro, o si no alguna cosa. Entonces esos recuerdos me quedaron, porque imagínate que se den el tiempo, obviamente no cualquier padre va a hacer eso, pero me imagino que de ahí nace el gusto del deporte, del fútbol, pero y ahí en la escuela eran esas las situaciones. La verdad, ese recuerdo es lo que me llega a la mente. Después de este largo trajinar por el tema de los 6 años de la escuela, que dicho sea de paso también me imagino que en ese tiempo fue director el señor Carlos García Ballesteros. Pero eso es una situación que hasta hace pocos días nomás, por unas circunstancias de coincidencias, él era el dueño del entrenamiento, él era el que daba el minuto cívico, él era el que hacía formar, él era barra, él era, cuando era tiempos de banda de guerra 31 de octubre, él era el de la banda, y la voz, ¿no? La voz que inconfundible, tiene el don, y la barra, había una barra que recuerdo que sabía decir 10 de agosto tu papito, y el estadio del antiguo Batán lleno de la escuela, y él dirigiendo la barra y todo ese tipo de cosas. Entiendo que no soy el único que va a poder decir eso, sino que muchos han visto y que estuvieron ahí. Entonces fue así. Pasas al colegio, Alvarito, y en el colegio también me imagino que seguiste con el tema futbolístico, no sin antes acordarse que en esa época ya también pasas a formar parte de la selección de Otavalo. A ver, la situación fue que en la escuela
el teacher, el licenciado César Santillán, teníamos las clases y todo eso y decía para que vayan a entrenar en la escuela de fútbol del profesor Luis Jaramillo. Entonces de la escuela pasamos ahí a los entrenamientos en el Coliseo, en el Francisco Páez de la Liga Cantonal, y ahí encontrarse con más de 20, 30 niños de la edad de uno y de diferentes escuelas, y de ahí se seleccionaba primero para el Club Brasil para jugar los Babies, porque obviamente la situación que jugaba, pero de ahí se saltaba lo que era la selección de Otavalo. Obviamente ya se estuvo en el colegio, yo estudié en el colegio Jacinto Coyahuaso, ahí entonces empieza este tema de la selección, ya tener el tema, imagínate escuchar los fundamentos, que no era el típico a parar el balón, sino ya era receptar el balón. Vista periférica. Claro, el sin pensar no juega al fútbol. Y ese tipo de dichos, ¿no? que tú también sabes, más que no, porque no se desmotive ni se desconcentre, se llega al atrasado y todo ese tipo de cosas. Entonces ya ibas teniendo una noción de responsabilidad realmente, porque ya el entrenamiento ya te disciplinaba realmente, y ahora ya se tiene esa forma de conversar, porque si hubiese habido este programa hace muchos años, te prometo que no hubiéramos podido ni poder ni contestar. Tú has topado, antes de pasar al tema de la selección de Otavalo, que es creo que la catapulta que prácticamente nos hace visibles en el tema futbolístico, ¿no? Quisiera preguntarte sobre esta cuestión del baby fútbol. ¿Siempre fuiste del Brasil? No, el asunto es que, bueno, yo tengo, y hay que ser muy claros, como yo vivía en la Plaza de los Ponchos, muchos recuerdan la casa donde yo viví, que había habido los futbolines. Gente que nos está mirando pueden decir, claro, allá, me imagino que debieron haber jugado, se han de haber llevado las bolas, y en fin, de tanta cosa. Pero había el Club Centenario, ya en el Club Centenario, y imagínate, había categorías la 10 y la 12 nomás, pues antes. El sub 10 y sub 12 se jugaba en el colegio Jacinto Coyahuaso, en el antiguo. En el que queda ahora frente a los portales. Exacto, de la plaza ahí. Entonces ahí era el baby. Y había sub 10 y sub 12. Luego de eso, recuerdo también que ahí no tuve mucha oportunidad. La edad incluso era, creo que no me daban ni para los 8 años, ni para los 10 años, algo así. Luego de eso pasa al Peñarol, recuerdo. Ahí algo me acuerdo con los señores con los señores Pérez, el Andrés y el Patricio. Ellos prácticamente formaban pues parte del equipo ahí un poco que ya tuve. Pero después de eso paso yo a jugar al Brasil. En el Brasil ya un poquito ya de la edad, por así decir, sub 12, entonces había la oportunidad. Me acuerdo, jugaba conmigo el Joao, era arquero, jugaba el Joao, había un indígena de apellido Males, había otro muchacho que Núñez también había en el Brasil. Dirigía, me acuerdo, Mauricio Peruacci y Daniel Arboleda, porque en ese tiempo entiendo que ellos eran los juveniles de 15 años, exagerado, 16 años, que cogían la categoría, no que era 10, sub 12 me imagino que era. De ahí en los otros equipos, el Peñarol tenía, por ejemplo, los señores Esteves, tenía el William, la Corporación 13 era un buen equipo también de esa época, sí. El Gato Ruiz tapaba ahí, jugaba el Esquilachi, Cuperán, jugaba el Toqui Pérez, Riverton también, había el Quilmes, Robert Córdoba, Edwin Borg, jugaban. Entonces, y como todos en su época y en sus promociones, él jugaba en el Quilmes del Mono Almeida, Fabián, y tantas personas que salían. Recuerdo también que en esa época, no sé si estaba también
el amigo mío Juan Carlos Freire, creo que también fue parte del Brasil en esos inicios, ¿no? Entonces, baby fútbol, los eventos más bonitos, porque había camaradería de los padres de familia, los colegios, tú debes recordar, pues, llenos, iban con sus barras y todos ahí encontrados, y había los partidos eran entre semanas, o sea, entre que los jueves y jornadas, pero recuerdo total, porque era, obviamente no había redes sociales, pero la red social era el tablero blanco del parque, y todo el mundo pasaba por ahí a ver cuándo juega. Claro, y dirigentes ya reconocidos, por ejemplo, en paz descanse el maestro Peruca, Chiris, ¿no? Chiris, también participé por el Club El Cardón, que en paz descanse don Ponce. La hija Lanita, que era la mano derecha pues de don Dotal, y don Argotti del Peñarol, y el de los Fuentes de la sociedad artística, claro. En tu tiempo fue claro, porque ustedes sacaron, incluso ya no había solamente baby, luego sacaron una cartera 13, 12, ya se jugaba en el estadio, sí. Y entonces son inicios de que primero amigos y segundo ser parte de esa gran tradición. Sí, ahí a sus años eran tradición desde hace mucho tiempo, porque recuerdo que en estos programas muchos de los invitados, en este caso en esta disciplina del fútbol, también hablaban sobre lo importante y lo lindo que había sido el baby. Es que era prácticamente un semillero, una cuestión en la que inclusive te servía como para después ser parte de la selección de Otavalo, que a la final pasaba así, ¿no? Pasaba así en algunos casos. Tú jugabas de baby fútbol, te veían que tenías un poco de habilidades, de aptitudes, y luego ya te separaban, te decían, sabes que tienes que, te gustaría venir a jugar, probar alguna cosa. Se da ya el paso a la selección de Otavalo, Alvarito. ¿Qué sub primero jugaste? A ver, recuerdo que jugué yo la sub 14, era sub 14, yo tenía como 12 años, no alcanzaba, pero en esa selección recuerdo de que habían muchos grandes jugadores, ¿no? Incluso el William ya era arquero titular en ese tiempo ya. El William, hablo del William porque somos de la misma leva y tuvimos la oportunidad antes de que él tenga su trayectoria mucha más larga de lo que es el tema del fútbol. Y había el Iván Acurio, Acurio, estaba Danilo, Franklin Farinango, el Lucho Vaca, Mesa, José Luis Echeverría, el José Alberto Morales, esa primera selección estaba, que son mayores que tú. Claro, Pepillo Vaca también era, me acuerdo, el arquero, el Martínez, el Chicho Martínez, había esa selección. Recuerdo que yo integré, pero no era titular. Y ahí estábamos con Héctor Arias, Guaguitos también, el Rommel, Almeida también. el Mono Almeida. Recuerdo que en esa selección éramos suplentes nosotros, y el profesor en ese tiempo, Luis Jaramillo, decide hacer un cambio, y con el Rommel en Cotacachi estábamos pues sentados ahí a la banca, y tocó hacer el reemplazo en esa selección de ese año. ¿A quién reemplazaste? Era de apellido Maldonado este amigo, y dice: Coronado, ya, o sea, para jugar. Imagínate, primera vez la selección de Otavalo, la gente en Cotacachi a full, y me pasaba una situación, ¿no? Que siempre que he jugado, y lo digo hasta ahora,
siempre que he jugado, yo siempre he regresado a ver a las gradas y siempre mi mamá estaba ahí, o sea, yo ya sabía. Entonces regresaba a ver y ella estaba ahí, no pasaba nada. Y ese día yo regresé a ver y no estaba. Comenzamos a jugar y las ganas, o sea, cuando tú juegas la primera vez y para Otavalo el corazón está nervioso y tanta cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Y resulta que estábamos haciendo un buen partido y me acuerdo llega una pelota cruzada, el William se sale, me acuerdo, se sale y yo de la desesperación llego y saco la pelota, pero o sea, no que me le ve y saco la pelota, ¿no? Y me olvido del brazo y me fracturo el brazo, sí, y yo solamente me pongo de pie, pero o sea, algo pasaba, pues, ¿no? O sea, entre la adrenalina de estar primera vez y todo, fracturada el brazo, lesión. O sea, fue tu debut, claro, y te lesionaste. Claro, cúbito y radio de la mano izquierda. Y me van y me regresan ahí, yo ya vivía en ese Limbaya y mi mamá sale, pues, en ese tiempo don Franco Espín era el presidente, y me ve, pues, o sea que ya me trajeron así, que en paz descanse don Lauro Granda, era el que acompañaba, era el kinesiólogo de la selección, y claro, me entablizaron ahí con palos de helado y ese tipo de cosas no me sabe ahí. Entonces, ese fue el debut en la selección de Otavalo y ahora, pues bueno, dando gracias a Dios, se siguió jugando. Bueno, estamos con Alvarito Coronado, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con más de esta trayectoria deportiva bastante interesante y por decirlo más, pues conocedor porque acompañé gran parte de esa trayectoria. Bastante. Así es que nos vemos dentro de un ratito nada más. Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Volvemos nuevamente con ustedes, amigos y amigas. Estamos aquí tomándonos un cafecito con Alvarito Coronado y nos estaba conversando pues con su debut no tan agradable en la selección de Otavalo. ¿Pasaste a formar parte en algún momento de la selección Imbabura? Sí, luego de esa selección, bueno, ya vino la otra. Sub-14 mismo. Ya fue ya su 15 o su 16 creo que fue, en donde, no sé, tú te debes acordar, eran unas camisetas de cordones. La azul. Un azul, con cordones. Con cordones, entonces, no sé qué categoría debió haber sido esa, no sé. O sea, debe ser sub-16 porque yo en esa época tenía 14 años, me parece. Claro, algo así. Uh-huh. Entonces, en esos años ya he recuperado, ¿no? Obviamente, pero se siguió jugando. O sea, de tu lesión dejaste de jugar prácticamente. Sabes que eso es una situación que no. Ahora que yo tengo hijas, en este caso 3, la verdad no recomendaría, pero imagínate con yeso, después de que tuve como antes, o sea, me llevaron donde un doctor. Fregador y él no sabía, y después la radiografía después de 4 días, y recuerdo el doctor René Ndara, me llevaron allá y
me dijeron, no, dijo, sí, estoy que operar. Y me operaron y intervención. Y después del yeso, el colegio, y tanta situación que se te viene ahí y ya cuando medio uno se sentía bien, se jugaba con el yeso en el colegio, ¿no? O sea, la gana de estar jugando, de estar corriendo, ya cuando te sacan el yeso, volver la movilidad, pero se siguió jugando otro campeonato y de ahí con el mismo profesor Luis Jaramillo recuerdo, y de ahí sale el tema de la convocatoria para selección de Imbabura. Entonces yo tuve la oportunidad de estar ahí en la selección, dirigía el profesor Mauricio Bolaños, era Ernesto Cejos, si no estoy mal el nombre, Ernesto Cejos, y el profesor Nelson Guerrero. Entonces de ahí llegábamos, entrenaba en el Teodoro, fuimos seleccionados, Otavalo tenía bastante presencia de jugadores en la selección de Imbabura, entonces quedó el William, en esa época ya entró el Héctor Pozo también, entró el Mono, yo, el Oliver Esteves, que recuerdo de aquí de Otavalo, y había de Cotacachi, el Rigo, había Villa, Montenegro, Aro. De ahí ya nos topamos con el Denis de la Torre, Denis de Black, que es ahora, saludo a Denis de Black, que es ahora Pedro Arias, el Saúl Rodríguez, Cristian Guerrón, que en paz descanse, claro que sí. El Claudio, había Calero también recuerdo, había un negrito, si estoy mal le decían Towi, se jugaba, entonces ya nos encontramos con ellos y se jugó el Polo Beltrán de Atuntaqui. Entonces sí fui parte de la selección, se acompañó bastante tiempo también por ahí. En esa época que dices tú de la época de la sub-16, se da una cosa bastante interesante también que prácticamente creo que nos marca a nosotros también como parte de esta historia deportiva de Otavalo, de Imbabura, y es que nosotros fuimos dirigidos por dos debutantes también, ¿no? Que en este caso fue Polo Teanga y Juanito Saranzi, ¿no? Tú recordarás toda esa experiencia también. No, o sea, sí hay que nombrar a quienes han estado parte de la formación de muchos y haber compartido cancha y sus enseñanzas, pues, de los profesores, de los licenciados, de Polito Teanga y del Juanito. Compadre. Claro, Polín. Ajá, que le mando un saludo porque imagínate que ahora se entiende que ellos fueron debutantes, ¿no? Pero deberían haber tenido, qué sé yo, unos 25 años ahí y coger un reto de una camada en esa selección, que no lo hicimos mal, y tú sabes que el trato no era el que ahora es, ¿no? En el sentido de que movilizaciones, uniformes y tanta cosa que se daba, pero fuimos parte, porque tú fuiste parte, tú, me acuerdo, en estatura eras el más chiquito, pero te ganaste por tus cualidades, nadie va a negar, y no lo digo porque tú estés, la gente sabe. Y ahí también compartimos con muchas personas, por ejemplo estaba el Toshi, estuvo el Pato Garcés. Había un chico Varona, no sé si te acuerdas. Claro, marcador izquierdo, Varona, Jesús Checa, estuvo el Oliver, estuvo Mancheno, también estuvo Daniel Andrade, Héctor Arias. El señor Freire también. El elegante. El negro Freire. Entonces somos criados de la misma forma, el Toshi, el Petín. Entonces imagínate que ellos también han de haber visto algo en nosotros, ¿no? Que más que una enseñanza propiamente desmedida o cualquier cosa, nos enseñaron a ser personas, nos enseñaron a ver la responsabilidad. Para ellos también debería haber sido muy, muy duro, o sea, tener esos retos, porque los campeonatos eran fuertes, había equipos los de Ibarra, el MLE, había que el Ibarra, Cotacachi también era otra selección fuerte,
a Tuntaki, Rimampir, o sea, era cosa seria, y la obligación de hacer respetar la casa de nosotros. Y recuerdo que tú también debutaste, creo que fue en Urcuquí. Sí. En Urcuquí era un estadio no era ni tierra, era limpio, era y jugamos contra lo que era ya la selección de Imbabura, y tú metiste, creo que fue el Bueno, no debuté ahí, debuté en el Estadio Olímpico de Ibarra frente al Emelec. Ese el Urcuquí fue ya el segundo partido donde anoté un gol. Algo creo que pasó, porque bueno, no recuerdo, pero que saltaste a la cancha. Claro, saltaste, y ahí en ese tiempo los profesores me hacían jugar de central, último. Ajá, entonces yo marcaba a la derecha y puesto tú, y yo vi ahí tanta cosa, y claro, me acuerdo, claro, así esa selección fue dirigida por ellos, y de ahí sigue una trayectoria también marcada para Polito y Juanito, que para los dos, ¿no? Ajá, porque después continuaron en lo que es el intercantonal, pues tanta gente que quiere vestir la camiseta de Otavalo en juegos intercantonales, y se venían muchas anécdotas ahí, se entrenaba. El genio también de mi compadre, que el Juanito, y tanta situación, y ellos marcaron un legado que hasta ahora lo mantienen, como sacar buenas selecciones, buenos jugadores, y en esa selección, no sé por qué tú no estuviste en la del intercantonal, no sé si no alcanzaste, no permitieron el año. Creo que no recuerdo bien, pero me parece que era muy pequeño todavía, pues, para ser sub-16. Algo así, no recuerdo, pero... Y más que todo fue por el tema de estatura, porque yo recuerdo que a esa selección también fue Andrés de Ayala, porque era ya un poco más alto que mí. Yo me estiré ya cuando estaba... ya empezaste a ver ya más de arriba. Sí, Alvarito, hablar de la trayectoria de los equipos de Otavalo sería quedarnos conversando un montón de tiempo, pero por ejemplo, háblame un poco sobre el tema del equipo del Brasil, por ejemplo, los más representativos, no por desmerecer, sino más bien por el hecho de que permaneciste mucho tiempo en esos equipos. Después se forma este equipo de amigos que prácticamente se llama La Amistad, que también formas parte durante algún tiempo, y así pues has pasado por algunos equipos. De los que más recuerdas, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, el Brasil, imagínate que a los 13 años se juega una final del campeonato senior en el estadio Batán contra San Sebastián, y el Brasil se conformó por todos los jóvenes que en ese tiempo éramos parte de los entrenamientos del profesor Luis Jaramillo, y recuerdo que estaba Andrés Almeida, estaba el Naranjito, estaba el José Alves, estuve yo, y se queda campeón con el Brasil en un campeonato senior, nosotros teníamos más de 14, 15 años, pero éramos el equipo joven, ¿no? Y siempre San Sebastián, no hay para qué ahondar en la importancia del equipo. Luego de eso, pues aparece lo que es el club Amistad, que en esos tiempos era el grupo de amigos que siempre solía jugar en la cancha del Yamor Continental, hacer deporte, pero también veían la necesidad de poder ser parte de estos torneos. Se jugaba con nombres prestados, por así decir, y luego pues decidieron conformar el Club Amistad. Club Amistad, uno de los clubes que pues, se mantuvo una muy buena relación, grandes amigos, grandes personajes de ahí, claro. Y hay otra etapa también bastante importante, salieron el equipo Los Siempre Solos, donde ya hubo competencias en el mismo senior, pero ya hubo que fútbol sala, ya hubo el indoor que del Copacabana. Entonces, luego de eso, ser parte del equipo del Otavalo FC, que se conforma también, ¿no? Y volvemos acá a encontrarnos ya con gente de muchísima experiencia.
Entonces son los equipos que como tú dices, sin menospreciar a quienes nos han dado la oportunidad de que juguemos o han confiado en nosotros, pero son los equipos en donde se ha estado, se ha permanecido, han confiado, y asumo que tú también, si te preguntan cuántos equipos, entonces vamos a quedar y sabes que hay algo chistoso, porque yo esto del Centenario, por ejemplo, no sabía, y el primer equipo con el que yo juego, pasando el tiempo de los del baby fútbol, que me da la oportunidad de jugar en este campeonato que solían hacer en la ciudad de Jacinto, Coyahuaso, primera etapa, ¿te acuerdas? Fue el Centenario. Los balines, Chao Cheese, Caritas, los Caritas, después que se denominaron los subversivos. Claro. Alvarito, ¿tuviste alguna participación en el fútbol profesional? No. Yo no tuve la suerte de ustedes. Cuando ya fue parte o se tomaba como referencia ya el tema de segunda categoría y eso, algunas personas han pensado que sí he estado, y eso, yo soy muy franco, yo no he jugado porque la verdad me llevaron, así puedo decir, a estudiar pues a la Universidad Católica. Entonces quien en ese momento, bueno, siempre hasta ahora, mi mamá dijo que, o sea, no hay chance y me llevó allá a la Universidad Católica, y en la Universidad Católica, claro, también hay otra etapa muy, muy importante, pero no jugué porque obviamente me fui a estudiar. Y no me regresas si es que no traes el título. Era complicadito el asunto, porque tocaba responder, y te cuento que soy agradecido de la decisión, porque a través del fútbol, de la selección de la universidad, dirigido por otro excelente, gran amigo, como yo le digo, como un padre también para mí, el licenciado Nelson Montenegro, pues nos volvemos a encontrar ahí en la Universidad Católica, en donde hay otra historia muy bonita también, que se lograron algunas cosas, pero el principal beneficio, y gracias a la confianza del profe y de las autoridades, pues tenía yo beca ahí para poder estudiar. Así fue. Por el deporte. Por el fútbol. O sea, pues se puede decir que la profesión que tú tienes fue gracias al fútbol. Así es, siempre lo he dicho. Chévere. Y recuerdo también los clásicos con la Universidad de Tabarro. No, pues sí me gana. Alvarito, prácticamente el tema del fútbol sigue latente en nosotros, ¿no? A pesar de que, como dice, ya creo que estamos llegando al final de la curva y empezamos como que ya la parte del descenso, ¿no? Pero si hay que reconocer una cosa, es el tema de que parte también de ese tema de deportivo es el tema dirigencial, al cual tú también ya te has dedicado de lleno. Sí, el club que en mí toma como referencia es el Club Amistad. Yo por inicios más o menos, entiendo que fue del año 2000, ¿qué sería? Yo ya salí de la universidad 2008, más o menos 2009, 11, por ahí, había la situación en donde confiaron en mí, inicio lo que es la dirigencia. El tiempo en esos momentos no me daba, porque el trabajo y ser la responsabilidad, pero hubieron muchos colaboradores ahí se fue aprendiendo. Luego de ello, pues nace la inquietud de armar una nueva oportunidad, de abrir espacio a nuevos equipos, como es otra liga barrial. Entonces yo inicio en el Club Amistad, y del Club Amistad pues termina mi periodo, o más bien dicho, claro, se finaliza esa etapa, y de ahí nace esta reunión de armar lo que es ahora la Liga Barrial Valle del Amanecer, y de la Liga Valle del Amanecer pues se abrieron otras instancias, y pues ahora ese es representante de lo que es la de Ligas de Imbabura. ¿Qué tan difícil es asumir ese papel, Alvarito? No, pues es una responsabilidad muy, más que difícil, de mucha responsabilidad, ya que vivimos, hay que ser claros, en una sociedad en donde no te permiten ser y hacer lo que consideras que es importante o necesario o legal, ¿no? Entonces tienes mucha gente detrás tuyo, y
y hacer cumplir, las amistades de por medio, la coyuntura. No te digo que sea yo la persona más influyente ni tampoco la más importante, pero que el carnet, que la foto que no ha llegado, pero anótele nomás, son cositas que yo considero y se ha pasado que se podría hacer, pero para quien cumplió no está bien. Son cositas menores de forma, por así decir. De ahí ser representante de un grupo de dirigentes con vasta experiencia, para bien o para mal, independientemente, cada cual juzga, pues es estar como persona pública, si haces está mal, si no haces está mal, saber administrar, saber decir no en su momento, herir susceptibilidades con tu actuación o tu comportamiento. Una palabra maldicha se te viene todo al piso. Saber de legislación deportiva, te cuento que me tocó aprender estudiar lo que es legislación deportiva, porque no podía yo tener fundamento en algo que quizás uno no conoce, y la preparación es constante. Entonces hubo un curso en donde se determinaba lo que era la legislación deportiva, y también se siguió otro curso en lo que es la administración de empresas deportivas, en donde de una u otra manera se ha tratado de poder implementar un poquito la metodología, pero no descanso en que algún momento pues se lleven las cosas de mejor manera, incluso de las que uno hace. Te voy a hacer una pregunta bastante difícil. Si bien es cierto, el tema de Federliga siempre ha estado concentrado en el tema de Ibarra como tal, porque la sede es Ibarra prácticamente. ¿Cómo fue el comportamiento de los demás dirigentes al enterarse que una persona que no sea de Ibarra, independientemente del tema de dónde seas, si es de Otavalo, Cotacachi, Atuntaqui, llegue a la presidencia? A lo mejor causó impacto al principio, al inicio. Más que impacto, y para molestarme quizás en algún momento, ¿no? Me preocupaba que se trasladaron como hace cuántos años atrás a decir, ¿por qué si aquí habiendo de pronto tantos, por qué tienen que escoger al muchacho, y una serie de términos? Entonces, dentro de lo que se conoce, es el primero otavaleño, ¿no? Y eso como que ya no les pareció un poco, no a todos, no, desde luego, no a todos, y decir por qué permitimos o alguna cosa, que yo me haya enterado directamente, no, pero se conocía que como que, ¿cómo es esto que vienen por acá? Decidimos bien, decidimos mal, y ahora ¿y quién es? Entonces sí causa preocupación, porque ese tipo de situaciones, si no conoces a la persona, no se debería de dar, ¿no? Porque siempre he tenido esta concepción, y eso es a nivel de las federaciones de ligas parroquiales y barriales, que prácticamente había una hegemonía, inclusive el tema de la propia federación cantonal, me parece que se denomina. Es bastante complejo el hecho de... No, pues uno se enfrentó a esa rivalidad heredada de hace muchos años, que yo puedo decir que ni siquiera es una pelea, o sea, como que personal y ese tipo de cosas. Entonces, dentro de la estructura del deporte, los unos tienen razón, los otros también tienen razón, y querer ser parte. Entonces, ir a ese conflicto sin querer herir al uno, herir al otro, sí te quita el sueño, porque quieres llevar una administración que sea justa para todos, ¿no? Pero para unos es injusto. Armoniosa, exacto, gracias. Pero siempre hay los intereses de unos u otros, pero ya se le acaba ya justamente este año, ya en diciembre. Ya han pasado ya 4 años, son años bien difíciles, justo me cayó pandemia, recortes de presupuestos, pero de una u otra manera también se ha tocado referencias en algunos aspectos dirigenciales, pero considero de que pues quien venga, si es que es esa la decisión, pues lo haga mucho mejor que quien está, porque el asunto es dejar algo, ¿no? Y pues que venga y mejore lo que no estaban de acuerdo de pronto, ¿no? Chévere. Alvarito, lastimosamente siempre el tiempo en los medios de comunicación siempre nos queda cortos,
Pero yo no quisiera irme y dejarte ir también sin hacerte esta pregunta. Y yo creo que es una pregunta que muy pocas personas, como este servidor o como las personas que en realidad te conocen, te pudieran hacer. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué significa para ti tu madre en la vida deportiva y en tu vida en general? Chuta, ahí estamos bien complicados. Mi mamá, lo mejor. ¿Crees que tú hubieras llegado a donde has estado sin la ayuda de tu mamá? Más que seguro que no, pero entiendo de que hay una cosa bien clara en ese aspecto. Sé que todos van a pasar por ese punto, ¿no? Lamentablemente son situaciones de la vida, pero hay algo que me prometí hace mucho tiempo, de que el momento de que ella ya no esté, pues también el fútbol para mí tendría que quedar también hasta ahí. Pocos dirán, ¿y ahora qué vas a hacer? No, si solo fútbol sabes jugar. Tal caso, qué sé yo, total, no sé, pero es una decisión que si llegaría, y sé y soy muy consciente que algún rato va a pasar, pues tengan por seguro que también se cuadran los botines. También, porque imagínate, ustedes lo han visto, la mayoría ahí en sol, en lluvia, acompañando, dando la vuelta, sola, con tus hermanos. A veces, pero ella más sola, entonces ya, pues, o sea, ¿qué más se puede decir? Y si tú tuvieras la oportunidad de decirle algo que nunca le has dicho, ¿qué sería, Alvarito? Que nunca le he dicho, que más que me disculpe, que espero haber hecho lo suficiente para haberle sacado una sonrisa. Espero haber hecho. Chévere, Alvarito. Bueno, ha sido en esta ocasión. ¿Y hasta cuándo el fútbol, Alvarito? Hasta prácticamente, como dices tú, hasta cuando tu mamá esté presente en tu vida. Así es. Eso sí, y antes de terminar, quiero mandar yo un saludo a todos mis amigos, sí, del fútbol. Y ahí sí, como sabías decir tú en el programa, no dirás nombres porque no puedo. Resentimientos, si es que no. Claro, no, a todos mis amigos del fútbol. Un saludo a mi madre, a mis hermanos, a mi padre también, que ahora tenemos una comunicación bastante fluida, a mi familia, y también a mi esposa y a mis tres hijas, que las quiero mucho y que de una u otra manera, aunque mueran de iras, pero algo se ha hecho. Y ese es el precio de acompañar a una persona que no puede estar quieta, ¿no? Y eso es a veces sí. lo que yo también digo, sí, siempre buscamos la forma de contribuir en algo, y creo que eso es lo más importante, Alvarito. Ha sido un gusto tenerte aquí. No, a ti, gracias. Porque en realidad, como digo, y a veces siempre nos vamos conversando de esto con la Tati, si yo puedo hablar de que una persona acompañó todo el tema deportivo, o nos acompañamos mutuamente en el tema deportivo, ha sido contigo, y creo que eso nació desde cuando tuvimos 14, 15 años, y hoy tenemos la oportunidad de estar juntos en el fútbol. Así es que para mí ha sido un gusto y un placer tenerte aquí. No, para mí. Y pues desearte suerte en este último año de gestión, y también pues decirte que sigamos peloteando hasta cuando nos den las piernas. Alvarito, ha sido un gusto para mí. Gracias a nuestros auspiciantes también, y nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana con más de Un Café con. Hasta pronto.